Por la unidad, Ismael García. Dale tu mano, Ismael, para un nuevo comienzo y un futuro mejor en el municipio Libertador. Ismael, hay libertad. Ismael García. En Caracas sin descanso construiremos el cambio. Con Ismael llega el progreso. Ismael García, el alcalde de La Paz y la inclusión. Ismael García. Con Ismael. Por la unidad, Ismael García. Dale tu mano, Ismael, para un nuevo comienzo y un futuro mejor en el municipio Libertador. Ismael, hay libertad. Ismael García. En Caracas sin descanso construiremos el cambio. Con Ismael llega el progreso. Ismael García, el alcalde de La Paz y la inclusión. Ismael García. Con Ismael. Por la unidad, Ismael García. Dale tu mano, Ismael, para un nuevo comienzo y un futuro mejor en el municipio Libertador. Ismael, hay libertad. Ismael García. En Caracas sin descanso construiremos el cambio. Con Ismael llega el progreso. Ismael García, el alcalde de La Paz y la inclusión. Ismael García. Con Ismael. Por la unidad, Ismael García. Dale tu mano, Ismael, para un nuevo comienzo y un futuro mejor en el municipio Libertador. Ismael, hay libertad. Ismael García. En Caracas sin descanso construiremos el cambio. Con Ismael llega el progreso. Ismael García, el alcalde de La Paz y la inclusión. Ismael García. Con Ismael. Por la unidad, Ismael García. Dale tu mano, Ismael, para un nuevo comienzo y un futuro mejor. Como nunca, el movimiento, los motorizados, como individuos o como colectivos organizados, nunca habían sido, digamos, satanizados, perseguidos y además utilizados por el gobierno a través de brigadas para crear una matriz de opinión según la cual los motorizados son una tragedia en la ciudad. Aquí en Caracas lo que hay es un plan de desorden en el cual los motorizados tienen que jugar un papel fundamental. Pero por supuesto, eso significa que hay que sentarse con ellos a conversar, porque la inmensa mayoría de motorizados son gente trabajadora, gente que trabaja de ofiboy, gente que trabaja en las empresas. Ustedes se imaginan cómo se haría en Caracas, cómo funcionarían las empresas si no hay aquí una organización o si los motorizados salen del juego. Lo que hay en tal caso es que organizarlo. Por supuesto que la policía municipal nosotros la vamos a reordenar, para reordenar el tránsito. Cuando uno llega a Chacao, allí todo el mundo tiene que ponerse el casco. ¿Por qué no puede ser en Libertador? Si establecemos normas que sean incluso previamente consensuadas con el movimiento de motorizado que quiere orden porque es para su propio beneficio y no para un grupo, porque grupos anárquicos puede haberlos de un lado o del otro. El problema es que nosotros llamemos a toda la ciudad, y llamar a toda la ciudad significa que el gran movimiento de motorizados que hoy se ha convertido en una realidad de desplazamiento en la gran ciudad y particularmente en Caracas pueda ser atendido, pueda ser escuchado por el gobierno municipal, y nosotros a través no solamente de la policía municipal para organizar, para ordenar el tránsito, sino también a través de nuestra Dirección de Desarrollo Social vamos a promover políticas incluso para darles créditos a los motorizados, aquellos que están trabajando, ganándose la vida como taxistas, como fiboy, y que bueno, hoy también comprar un repuesto de una moto o una moto nueva les cuesta mucho. Nosotros, sin demagogia, con absoluta autoridad, con orden, pero con diálogo, vamos a tratar y vamos a resolver este problema, Dios mediante, de la movilidad y el transporte en Caracas, que para eso es importante el movimiento motorizados organizado. El gobierno en este momento lo que trata es de poner en Caracas particularmente que hay una división entre los que estamos en la unidad, y hoy más que nunca estamos unidos. Tenemos una candidatura fuerte, sólida, compenetrada con la gente, como la candidatura de Antonio, la mía y la de todos nuestros concejales. Yo creo que la debilidad y la división la tienen en el PSU,
que ellos nunca hemos visto por ningún lado mostrando la presencia, por ejemplo, de un candidato que ellos tienen como Evelio Arrieta, y la división que hay allí, la confrontación dentro del chavismo originada por una candidatura como la de Jorge Rodríguez, que fue impuesta a dedo, que nunca la discutieron en las bases de ese partido y que no ha dado respuesta a los problemas de Caracas. Caracas es una ciudad que está ahogada en basura, que tiene problemas de inseguridad, que tiene problemas de todo tipo y que a través de la alcaldía metropolitana y de las alcaldías de Caracas nosotros vamos a trabajar para ordenar no solamente el tránsito, que es un problema de mancomunidad metropolitana, sino también para crear una gran empresa de toda Caracas en donde participemos todos los municipios para resolver problemas como el de la basura. Así es que hoy más que nunca vamos unidos, y la unidad en Caracas hará que el triunfo que vamos a lograr el próximo 8 de diciembre, donde van a participar los motorizados, porque ellos son parte de la solución del problema y hay que incorporarlos, no perseguirlos ni atropellarlos. El que esté al margen de la ley, hay que aplicarle la ley, pero la inmensa mayoría de motorizados son gente honesta y gente trabajadora.